Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos a hablar de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Como ya creo que sabéis, últimamente no estaba hablando en exceso de las ediciones de los libros, salvo en casos excepcionales, y creo que esto es uno de los casos en el que hay que destacar la calidad de la editorial, ¿no? Porque Austral está publicando estos libros con estas ediciones que están, la verdad es que están muy bien, tapa dura, buena calidad, buen manejo del libro, tienen como esta cintita que parece una chorrada, pero que a mí me gusta porque evita que tengas que poner nada por el libro y tal, y en general a mí la producción me ha parecido bastante buena. Está claro que son libros muy antiguos, está claro que son libros, al menos este, y yo tengo la Ilíada en esta edición también de Austral. Son libros que las traducciones normalmente ya son más antiguas, son relativamente no, son libros que están libres de derechos de autor en general. Pero bueno, simplemente quería pasar un poco por encima y comentar el tema de la edición, porque a mí personalmente me ha gustado bastante. Dicho esto, y obviamente pasando a hablar un poquito sobre la obra, quería empezar un poco destacando, como siempre también, cómo llegué yo a esta obra y algunas de las cosas que yo, ¿cómo decirlo? Algunas cosas que me habían predispuesto antes de leer la obra. Yo llegué a la obra un poco por casualidad, ¿no? Yo conocía el nombre de la obra, ya que en muchos sitios de estos, como digo muchas veces, de las obras más relevantes de la historia, está entre ellas. Y yo, pues bueno, me la encontré de segunda mano, un pack de estos que hago de unboxing en el cual, pues bueno, la persona vende este libro y yo digo, pues otro más al carrito, ¿para qué vamos a coger menos? Y nada, lo tenía por ahí por la estantería, no sabía muy bien cuándo leerlo y como sabréis también seguramente, terminé hace poco de leer Crimen y Castigo, que intentaré dejar por aquí alguna etiqueta para que os pasáis por el vídeo si no lo habéis visto. Y dije, bueno, me apetece leer algo más corto, ¿no? Claro, muchas veces uno dice, bueno, un poco más corto y tiende a pensar en corto como más fácil, ¿no? Pero, spoiler alert, este libro es más complejo de leer que Crimen y Castigo y es como 7 veces más corto. O sea, que muchas veces no tiene nada que ver la longitud de un libro con la dificultad del mismo. Es más, 2 o 3 de los últimos libros que he leído, quitando Crimen y Castigo, como comentaba, me han parecido de los más complicados. Este libro me parece bastante complejo de leer y por el estilo que tiene, que ya comentaré un poquito más adelante. Y también leí Océano Mar de Barico y me pareció de esto que terminas el libro y dices, no estoy del todo sabiendo muy bien qué acabo de leer, puedo tener unas nociones, pero creo que es un libro de estos que tienes que leer como mínimo una segunda relectura para entender un poco qué es lo que ha sucedido. Y yo, bueno, estas cosas ya las tenía un poco en mente, ya había leído algunas cositas por Goodreads, me gusta ojear y tal, y tenía una nota bastante mediocre, cosa que me extrañaba. Y luego la he podido llegar a entender, ¿no? El por qué tiene esta nota tan mediocre en Goodreads, que siempre lo digo, y esto os lo van a decir todas las personas que hablen en literatura de general. Las notas de Goodreads no son representativas en cuanto a calidad literaria, pero sí que podemos hacernos una noción de qué le está pareciendo este libro en general a la gente, ¿no? Que al final, pues, aunque el gran público lector no, o sea, que una nota venga del gran público lector en general no significa que sea la verdad sobre el libro, nos puede dar una orientación de al menos si esa lectura va a ser relativamente amena, ¿vale? Yo creo que estas puntuaciones van un poco más por esa parte, ¿no? De lectura amena, lectura entretenida, lectura que cumple con lo que promete, más que si el libro es bueno o malo, ¿no? Porque habrá muchos libros muy buenos. Yo conozco el ejemplo de Lolita, que tiene puntuaciones muy malas, pero por el tema que trata, que este libro también las tiene por eso. Y luego hay libros que son muy sencillos de leer y que son libros de entretenimiento, por decirlo de alguna forma, y que tienen una nota más alta, ¿no? Pero tenemos que entender esto, ¿no? Lo que estaba diciendo, que estas notas no siempre van acorde a la calidad literaria. Es más, prácticamente nunca van acorde a la calidad literaria, salvo en algún tipo de libros en concreto, no suele ir acorde. Como decía, al intentar mirar estas notas en Goodreads, me di cuenta de 2 cosas de las que comentaba la gente, ¿no? Un poco lo que a mí me ha pasado, que ha sido la parte de terminar el libro y quedarme un poco como, no sé si me acabo de enterar de lo que acaba de suceder o me he perdido muchas cosas por la forma en la que está escrito. Y luego la segunda parte es el tema racial, que esto sí que es un tema mucho más delicado y el cual pues tenemos que poner la obra en contexto para entenderlo, ¿no? Yo
soy de las personas que piensa que todos los temas se tienen que tratar en literatura. A mí el tema racial, ni en este libro que es de hace 100 años, ni en un libro que es actual, me va a molestar, pero tenemos que entender muchas veces que estas notas bajas muchas veces vienen por esto, ¿no? Y otra vez, haciendo a colación a lo que decía Lolita. En Lolita tiene unas notas muy bajas en este tipo de aplicaciones en las que la gente vota, ¿no? Por el tema que trata. Y en El corazón de las tinieblas, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Tiene algunas notas negativas por el hecho del tema que trata la obra, que es un tema de colonialismo, un tema racial, trata a los negros, a la gente de color, de una forma un poco más despectiva, pero una vez intenta analizar el libro al final de todo y intenta hablar de él de una forma un poco más directa de qué me ha parecido a mí, comentaré este punto e intentaré ponerlo un poco en contexto, porque creo que es muy importante poner en contexto las cosas, ¿no? Pero para poner en contexto esto tenemos que hablar un poco sobre el autor. Tenemos que entender que el autor nació en el 1857, es decir, hace ya casi 2 siglos, aún no, pero casi. Él nació en Polonia, pero se mudó muy joven a Reino Unido, y él prácticamente, creo que toda su literatura es en inglés. Él aprendió muy joven el inglés y él escribió prácticamente todo en inglés. Aparte de esto, él realmente era marinero, ¿no? Entonces él viajaba mucho a través de los mares y también a través de África, tanto de forma terrestre, a pie obviamente, pero también a través de los ríos de África, porque muchas veces parece que veamos África como simplemente un desierto, ¿no? En África hay ríos también y navegable, ¿no? Entonces, digamos que esta es una de las cosas que Conrad hacía en su vida particular. Y dada toda esta obra de Conrad, dada toda esta vida, perdón, de Conrad, él la aplica muy bien a sus libros. Yo solo he leído este libro de él, pero bueno, obviamente pues me he informado un poco antes de hablaros sobre este libro y un poco sobre el autor, pero como digo, por todo lo que yo he leído, el autor, la mayoría de los libros publicados por el autor tienen mucho en común con todo lo que él había vivido, ¿no? durante su vida. Y todo esto, si lo juntamos, nos da un cóctel de la época en la que el autor vivía, ¿no? Que era finales del siglo XIX, en el cual el colonialismo estaba en su auge, sobre todo el colonialismo enfocado hacia África, ¿no? Todas las potencias europeas habían colonizado, si no todo, prácticamente todo lo que había en África, o estaban colonizándolo, ¿vale? Entonces este libro trata todo esto, trata sobre todo el colonialismo que se llevó a cabo en África. Pero para ser más exactos, la obra se inspira mucho en el Congo belga, ya que el mismo Conrad tuvo pues, un viaje por esa zona en Río en aquella época, ¿no? En la época del colonialismo. Pasando ya a hablar un poco sobre la obra, tengo que decir antes que nada que no voy a hacer prácticamente spoiler. Obviamente, como siempre, si alguien quiere llegar totalmente virgen a la obra, pues bueno, pues puede no ver este vídeo y es totalmente entendible, ¿no? Pero tened en cuenta de que no voy a hacer demasiado spoiler. Este es uno de estos libros que basan todo su interés no en lo que sucede, sino en cómo lo cuenta el autor, ¿no? Intenta basarse mucho en la forma de escribir del autor. Y creo que aquí recae uno de los, entre comillas, problemas principales, ¿no? Pero para ponerlo en contexto, como estaba diciendo, el autor nos presenta a Marlowe, que es un marinero que termina llegando al Congo belga, ¿no? Y a través de este viaje, principalmente por río, pero también por tierra, él tiene como el ímpetu o el objetivo de conocer a un tal Kurtz, o Kurtz, no sé muy bien cuál es la pronunciación, pero es K-U-R-T-Z. Y realmente lo curioso es que, como que con la mitad del libro vemos cómo él intenta encontrarlo, y luego la otra mitad del libro vemos cómo él está con el otro personaje y tampoco llega a mostrar un gran interés, ¿no? No sé si me explico, es como que sigue siendo una pequeña sombra que el protagonista destaca. Pero claro, por eso decía que aquí, en esta obra, no hay, o me parecen muy irrelevantes los spoilers en cuanto a los protagonistas o qué es lo que sucede. Porque como digo, es una obra corta en la que no sucede prácticamente nada. Ya que este personaje que yo estaba comentando, que es Kurtz, es más como lo que decía, ¿no? Como un aura de un personaje que tiene mucha relevancia, que es como muy destacado para el protagonista principal, pero que no llega a cobrar un protagonismo, ¿no? Al final, el libro intenta basarse en 3 premisas. Por una parte es todo el tema del colonialismo, ¿no? De cómo los europeos llegaban a África,
trataban a la gente de color como, bueno, como no, como esclavos, iba a decir casi como, pero no, como esclavos. Es más, prácticamente como animales incluso en muchas situaciones, no tenían ningún tipo de miramiento, no tenían ningún tipo de pudor. Y vemos como esto llevaba a una explotación, ¿no? Tanto una explotación de las personas como de los recursos. Es decir, los europeos llegaron allí, o llegamos, llamadlo como queráis, yo no fui, pero soy europeo, y pusieron todo patas arriba, ¿vale? Esto lo explica bastante bien Conrad, de una forma muy sutil, muy que tú tienes que saber verlo, porque a la vez él es bastante crudo, ¿no? Vemos como él mismo a la hora de escribir trata a las personas de color como si fueran inferiores, ¿no? Pero yo no creo que el autor lo haga de una forma, ¿cómo decirlo?, que él lo piensa, o que él piensa que esto sucede de esta forma, porque tiene que ser así, sino intenta mostrar qué es lo que sucedía, ¿no? O lo que sucede en su tiempo, porque tenemos que entender que esta obra está escrita en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo no lo veo tanto como el autor intentando mostrar sus pensamientos, sino mostrando lo que realmente estaba sucediendo allí, ¿no? Y creo que esto es... Entiendo que mucha gente critique esta parte porque es muy difícil de poder llegar a entender, o también es muy relativo a la interpretación, porque yo puedo haberlo interpretado de esta forma, pero otra persona puede interpretar que Conrad era un racista y que tendría que ser totalmente, ¿cómo decirlo?, censurado, ¿no? Y cosa que yo obviamente no pienso. Y luego también trata sobre todo esta dualidad del ser humano, ¿no? Porque trata como a las personas de color, pues como dice esto, ¿no? Él lo dice directamente, ¿no? Los negros, personas de color, etcétera. Pero también trata como de alguna forma el corazón humano, cómo de oscuro es, ¿no? Cómo de oscuro somos, lo que estamos siendo capaces de hacer con estas personas que no sé cómo no nos están matando, ¿no? No sé cómo no tienen no sé cómo, lo explica de una forma como diciendo, no nos matan porque no quieren, porque tendrían que estar rebelándose y matándonos todo el tiempo a nosotros como fuera, y en cambio como que los hemos torturado tanto a un nivel mental que se han vuelto esclavos de sí mismos, ¿no? Y esto, la verdad es que lo transmite Conrad de una forma muy cruda, y el problema es que, como decía antes, tú tienes que saber ver esta profundidad en este tipo de argumentos, ¿no? Y puedo entender que mucha gente no esté de acuerdo, pero hay que excavar un poco más, y por eso también creo que es una obra que da mucha interpretación a una relectura. Y luego, que por el tercer punto más relevante, creo que es la alineación, ¿no? Como si tú vivías en aquella época, al final te veías obligado a pensar como pensaba el resto, ¿no? O a funcionar como funcionaba el resto. Tú no podías llegar allí y decir, no, hombre, soltar a los esclavos o soltar a la gente de color porque no ha hecho nada. Tú te tenías que adaptar, por mucho que vieras que esto estaba mal, tú no podías llegar allí e intentar revolucionarte, porque no sucedía. Porque esto, obviamente, se ha tratado muchas veces en todos temas psicológicos. Si esto fuera tan fácil, la Alemania nazi no hubiera existido. La Rusia de Stalin no hubiera existido. La España de Franco no hubiera existido, ¿no? Creo que, obviamente, cada cosa a su nivel. No estoy diciendo que todas tengan el mismo nivel, pero creo que muchas veces no es tan sencillo rebelarse en contra de lo que está sucediendo o salirse de la línea de lo estipulado, ¿no? Creo que en muchas situaciones tú simplemente aceptas lo que es común porque es lo que te han dictado, es lo que te han dicho que es lo normal, y tú no te planteas en muchas situaciones, no llegas a plantearte si lo que estás haciendo bien o está mal. O sea, si todo el mundo está haciendo esto, pues será que es lo correcto, ¿no? Porque si yo lo hago de una forma diferente, a mí me van a juzgar. Y además que a mí, entre comillas, sobre todo si eres el beneficiado, entre comillas el beneficiado, ¿no? O que a ti no te afecta, dices, pues yo estoy bien así, ¿no? Entonces, trata un poco esta alineación de cómo vemos al protagonista principal, que no parece que se sienta excesivamente cómodo con la situación, no parece que él esté de acuerdo con todo lo que está sucediendo en este territorio, pero él intenta aceptarlo de la mejor forma posible porque no le queda otra, ¿no? E intentando hablar un poco sobre el estilo literario, tenemos que saber, que es lo que también estaba diciendo desde el principio, de que Conrad no te lo pone sencillo. Tiene una prosa bastante compleja de seguir, o sea, no es el típico libro que te estás leyendo y te está llevando y estás fluyendo y te das dando cuenta de todo lo que sucede, no. No es este tipo de libro, es un libro al cual tienes que estar muy atento, y a la que te das cuenta dices, no sé lo que ha pasado, ¿qué hago? ¿Vuelvo atrás o no vuelvo atrás? ¿Habrá pasado algo importante? Y creo que
lo decía antes, ¿no? Esto es lo que le ha pasado a todo el mundo, o lo que yo he visto que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? En cuanto a las opiniones. Pero dejando esto de lado e intentando entrar un poco luego, este estilo que usa Conrad creo que ha envejecido un poco mal. Creo que aunque es un libro que a lo mejor después de 2 o 3 veces que lo leas puede tener un punto diferente, ¿no? Porque es un libro que en una primera lectura es complejo, o sea, es realmente complejo, creo. Sí que creo que a lo mejor leyéndolo 1 o 2 o 3 veces, si alguien quiere, también es verdad que es un libro corto, lo que estaba comentando, es un libro de 150 páginas, pero yo lo he leído en esta edición en la cual, pues bueno, las letras son relativamente asequibles, no estamos hablando de una letra pequeña, quiero decir, esto es un libro que en 2 ratos de lectura, como que el que dice, te lo puedes leer. Pero sí que es un libro que creo que tienes que estar en una situación de... Este libro no creo que te lo puedas leer en el metro, o no creo que te lo puedas leer en la sala de urgencias o esperando al médico. No creo que sea este tipo de libro. Es un tipo de libro que, si te vas a lanzar a él, ten en cuenta que es un libro de estar enfocado, estar con la mente despejada, porque es que si no, yo creo que no te vas a enterar. Porque pasando ya un poco a las conclusiones, que es un poco, bueno, que las estoy diciendo ya realmente, esto yo creo que es lo que le ha sucedido a todo el mundo, ¿no? A mí, yo cuando he terminado la obra digo, pues oye, sí, sé lo que ha pasado, ¿no? Sé muchas cosas, lo que estaba comentando ahora, etcétera, y toda la parte colonialista, toda la parte de racismo, que se entienda como cada uno quiera, pero sí que me da la sensación de decir, me ha parecido duro de leer y creo que me ha faltado, no sé cómo decirlo, como que yo no le he sacado todo el juego a la obra, ¿no? Como decía antes, me pasó un poco similar a una de las últimas obras que leí, que fue Océano Mar, de Barico, de terminar de leerlo, o incluso mientras lo estaba leyendo y ya decir, se me está complicando esto, ¿vale? Se me está haciendo la sensación de, por mucho que lo lea, no acabo de juntar las piezas o no sé hacia dónde va la historia. Y cuando termina la historia sigue sin saber dónde va. Y ya te digo, a lo mejor esto es lo que intenta Conrad. O sea, Conrad a lo mejor, o las obras que se escribían en este tiempo, aunque ya te digo que no tiene por qué ser relevante en el tiempo, ya que también, como pone el ejemplo, hace poco me leí Crimen y Castigo, y es una obra que, aunque es muchísimo más extensa, me parece mucho más sencilla de seguir. No digo fácil, pero mucho más sencilla que esta. Conrad utiliza, como decía, un estilo un poco complejo y que o sacas lo mejor de ti o incluso así te lo tienes que leer un par de veces para poder entenderlo. Yo es de estos libros que seguramente el año que viene, o sí, quizá el año que viene, diga, mira, me lo voy a releer porque quiero volver a vivir qué es lo que había ahí y quiero ver, sabiendo ya todo lo que sucede, ¿no? Que aunque no es relevante, pues bueno, ya te quita esa parte de me da igual lo que suceda porque ya es el final de la obra o ya sé cuáles son los temas importantes. Voy a intentar sacarle un poco más de chicha. Yo creo que esto es casi obligatorio en esta obra. Y la segunda parte, que suele ser muy crítica, con la primera estoy de acuerdo, más o menos, aunque hay que entender qué es lo que quiere el libro, si es que quiere algo, y hay que entender que es un estilo literario muy concreto, pero bueno, en la primera parte que yo vi las críticas, puedo llegar a entender estas críticas, porque es un libro que cuesta de leer, no es sencillo. La segunda parte de las críticas, que es todo el tema racial, yo no lo acabo de... no voy a decir entender, pero no lo comparto. Yo creo que, primero, tú no puedes juzgar un libro de hace 110, 120 años, es más, concretamente 125 años. No puedes juzgar un libro de hace 125 años con los ojos y la óptica actual. No puedes hacerlo. Es que no es justo, no es legítimo, no es justo ni para ti como lector porque te estás engañando, ni para el autor, aunque al autor le da igual porque ya está muerto y enterrado y en definitiva. Pero no puedes hacerlo, cuando lees un libro tú tienes que tener en cuenta cuándo fue leído. Porque aunque se hable mucho de la separación de la obra con el autor, que en parte puedo estar de acuerdo, porque yo soy una de esas personas que el autor, en la gran medida de las circunstancias, le da igual, yo lo que quiero es disfrutar de un libro, no puedes dejar de lado en la época en la que fue escrita. Y sobre todo las temáticas de las que trata, ¿no? Pero es que incluso así, si este libro fuera escrito en la actualidad, tampoco creo que tuviera nada de malo, porque el autor simplemente está criticando lo que sucede, está poniendo en perspectiva lo que era el colonialismo, está poniendo en perspectiva lo que él había vivido, o algo similar a lo que él había vivido, porque esto no es autobiográfico, pero bueno, es un poco más o menos autobiográfico,
al visitar el Congo, ¿no? Al visitar una colonia, la cual estaba, pues, obviamente, en manos de los europeos y estaban haciendo con ellos lo que querían, ¿no? Y cómo los africanos, la gente de color en esta situación, sufría, ¿no? Y yo creo que a mí en ningún momento me ha parecido que la obra fuera racista. Es más, trata las cosas de una forma en la que incluso a mí no me parecería mal que estuviera tratada a día de hoy, porque bueno, alguna frase suelta quizá no voy a decir que no, pero en general él no trata a los negros como seres inferiores. Y aunque lo hiciera, de nuevo, tenemos que intentar entender la situación en la que se escribe este libro, que es hace 125 años, ¿no? Por eso decía que estas dos partes, una la puedo comprender, la del tema literario, porque al final creo que sí es un poco más subjetivo, ¿no? Pero la parte de... Yo creo que no puedes criticar una obra por el tema que trate. Ya lo comenté cuando hablé de Lolita. Puedes criticar la forma en la que está escrita, o incluso, iba a decir cómo lo trate, tampoco, ¿no? Creo que igual que lo que decía, ¿no? Tú tienes que tratar una obra desde la óptica del cómo está esto escrito, cómo está tratado, cómo me lo presenta, ¿no? Más que el qué. Pero obviamente esto es mi opinión, yo no estoy diciendo que mi opinión tenga que ser la correcta, ni en temas literarios, ni en ningún tipo de temas. Pero también tenemos que entender que la literatura no está hecha en general o al menos en su día no fue enfocada para un entretenimiento como pueden ser las películas de Marvel, ¿no? Yo siempre lo digo, tenemos una literatura de entretenimiento que son, pues, lo que sacan algunos autores, ¿no? Que no voy a poner nombres porque tampoco quiero aquí faltar a nadie o que nadie se sienta faltado. Y luego tenemos otro tipo de literatura que trata temas más incómodos, que trata temas más complicados y que por ello está a otro nivel, aunque la gente muchas veces no lo sepamos ver, porque he intentado llevar esto a películas, la gente va a entender mucho mejor la última película de Marvel de 4 tíos pegándose hostias y ya está, y muchos efectos especiales, que entender la última película de Nolan, ¿no? Ya sea Origen, sea Interestelar, etcétera, etcétera, porque te obligan a pensar, te obligan a recapacitar, te obligan a ver la película de nuevo porque la primera vez no la has entendido, ¿no? Creo que esto es un problema de la sociedad, iba a decir, me da pena, tampoco diré si me da pena, a mí me da igual, yo intento disfrutar la literatura a mi forma, igual que intento disfrutar otras formas de arte a mi manera. No pretendo que mi forma de ver el arte sea la adecuada o la verdadera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero volviendo a lo que está diciendo, que me enrollo, no creo que se pueda criticar el libro por los temas que trata. Dicho todo esto, ¿cuál es mi conclusión del libro? ¿Es un libro que está bien? Sí. ¿Es uno de estos libros que recomendaría leer a todo el mundo? Pues seguramente no. ¿Por qué? Pues por los dos temas que he comentado. Es un libro complejo de leer y al final los temas raciales pues son muy complejos actualmente y puedo entender que a mucha gente pues no le gusten, no quiera enfrentarse a ellos o llamadlo como queráis, pero hay millones de libros. Yo este año he leído muchos libros que son mejores que estos, en muchos sentidos. No sé si en un futuro, con 1, 2, 3 relecturas, puedo tener una opinión diferente y ponerlo a un nivel mucho más alto dentro del escalafón de mis lecturas o de lo que yo opino sobre la misma. Pero es un libro que, oye, si queréis una obra corta, compleja y que os haga profundizar un poco más y que os haga retorcer los sesos, pues es una buena obra para eso. Si no, es una obra que podéis pasar por alto. Es decir, no es una obra que a mí me haya destacado por nada en concreto, no es una obra que vaya a recordar yo para toda la vida y es una obra que es muy fácilmente perdible, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no es esencial leer esto. Así que nada, gente, esto ha sido mi opinión. Creo que, como siempre, me he ido un poco con las ramas con el tema más de mi opinión que con el tema objetivo de la obra, aunque creo que más o menos he tratado los dos de una forma adecuada. Como siempre, ya sabéis que debajo en la cajita vais a tener un link a la página web para que podáis leer este resumen de una forma más extensa, más tranquila, por escrito, obviamente. También a Instagram, que ya sabéis que allí subo contenido de forma diaria. También subo aquí, en shorts, etcétera, pero en Instagram también y pues se puede comentar de una forma mucho más sencilla que aquí.
Dicho todo esto, también, si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, un like y una suscripción es lo que más ayuda para que yo siga realizando estos vídeos y trayéndoos libros al canal de forma semanal. Todas las semanas tenéis algo. Y esto ha sido todo, gente. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.